Miércoles más para hablar sobre temas de salud. Espero que se escuche bien y que se pueda ver la presentación. Yo creo que sí la ven, ¿verdad? Sin ningún problema. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal a mí me costó trabajo entender y también me costó muchísimo trabajo dejar, porque quiero decirles que aunque de esta plática, pues siempre fui amante del café y llegué a tomar bastantes tazas al día, así que conozco la cafeína, conozco el efecto que hace en nosotros, es una bebida rica, estimulante, y abordo este tema porque cuando ya estás en un cambio de alimentación o quieres incluir hábitos saludables en tu vida, pues es importante que consideres que tal vez uno de esos hábitos te puede ayudar a ir desplazando poco a poco la cafeína de tu vida. Y yo quisiera plantearte el día de hoy algunas razones por las que yo no la tomo, por las que yo decidí tomar otras fuentes a partir de las cuales mi cuerpo sintiera energía, porque al final entendí, y es importante compartir esta información, que la cafeína nos engaña y nos hace sentir que nos da ese levantón de energía que después nos va a cobrar con algunos efectos secundarios y que después nos va a hacer pagar la factura de estar tomando un estimulante que nos hace sentir, repito, esa sensación de energía y de bienestar. Entonces, comparto en esta plática, que no es muy larga, es una plática corta, pero que se integra de tres partes. Primero, es importante saber qué es la cafeína, cómo se produce la cafeína y después los efectos que tiene en mis hormonas y dentro de mi organismo estar tomando este líquido delicioso, porque no lo podemos negar, la cafeína es deliciosa y nos gusta a muchos. Y por último, un par de opciones con las que puedes sentir esa sensación de energía sin que tengas que recurrir a esta bebida que engaña a tu cerebro y que además pues tiene alto precio porque estimula no solamente el sistema nervioso, sino también el buen funcionamiento de nuestras hormonas. Y al final, lo que nosotros buscamos con alimentación y con todas las actividades que podemos realizar a lo largo del día y con toda esa serie o ese conjunto de hábitos que integramos en nuestra vida es bienestar y un balance hormonal. Recuerden que lo hemos hablado en pláticas anteriores, las hormonas están involucradas en todos los procesos que nuestro cuerpo lleva a cabo. Entonces, un balance hormonal nos habla de que cada uno de los pasos que sigue nuestro organismo para llevar a cabo sus actividades internas y celulares están dictadas por las hormonas, que son estas mensajeras de instrucciones que hacen que al final cada uno de nuestros órganos o de nuestras células cumpla una función específica. Entonces es importante que estas estén trabajando muy bien y cuidar todo lo que tenga que ver con que las hormonas no funcionen de buena manera. Entonces, la cafeína tiene mucho que ver, está involucrada directamente en muchas funciones hormonales. ¿Qué es la cafeína? Es un alcaloide que se obtiene de las semillas. Esto yo creo que la mayoría de las personas lo sabemos. Quienes consumimos el café sabemos que viene de las hojas del café, del té y otros vegetales. Así que la cafeína no solamente está contenida en los granos de café, pero en la plática del día de hoy voy a solamente referirme a los granos del café, al café como tal. Es un estimulante del sistema nervioso central y esto hace que nos sintamos, como decía hace unos minutos, con más energía, con estar en un estado de alerta. Esto quiere decir que el café nos avispa, el café nos despierta, hace que sintamos agilidad mental, que nos pongamos en un estado de creación, de planificación, de diseñar, de tener ideas, de estar ágiles mentalmente, alivia la fatiga y nos quita el sueño. Así que muchas veces la primera forma en la que nos integramos al vicio del café es porque socializamos a partir de una buena tacita de café y porque sentimos que nos puede quitar esta sensación de cansancio. ¿Cuál es su proceso de producción? Aquí en la pantalla puedes ver los pasos. Vamos a empezar con la plantación y luego se siguen toda esta serie de pasos que tienen ahí, como la cosecha, el procesamiento, hay un paso de curado, de degustación, de tueste, de molido y de preparación. Estos son los pasos que por lo general suelen seguir los productores de café, pueden variar unos a otros, estos son de manera general y voy a ir explicando qué pasa en cada paso en el que obtenemos al final este grano de café a partir del cual nosotros preparamos esta bebida.
El primer paso, la plantación. Es la primera etapa de la producción del café. Suena lógico su nombre. Se planta el grano y se da inicio a un ciclo natural que verá crecer a estas semillas hasta convertirse en plantas que pueden alcanzar 10 metros de altura. En su pantalla tienen la imagen de cómo comenzaría a salir esta planta que al final puede alcanzar esta altura y va a empezar a dar esos granos de café. La forma del sembrado y del manejo del cultivo son elementos fundamentales para la calidad del grano, así que no se siembra de manera convencional y puede haber una convencional y una orgánica. ¿Cuál sería aquí la diferencia? La convencional utiliza pesticidas y herbicidas, así como fertilizantes químicos, mientras que la orgánica utiliza herbicidas y pesticidas de origen vegetal y bacteriano, sin químicos, y no utiliza fertilización química, sino orgánica. Seguimos con el paso de la cosecha, donde se produce anualmente cuando las cerezas de café están maduras. Entonces se cortan más o menos como las ves en tu pantalla, ese colorcito es justo cuando se realiza la cosecha. No es este grano que nosotros al final conocemos y que podemos tener en una bolsa, sino que se corta o se cosecha de esta manera. Hay dos métodos distintos para realizar la cosecha. Uno es el picking, donde las cerezas más maduras se seleccionan y recogen. Esto se hace manualmente, lo que produce una cosecha homogénea y de calidad. Esto quiere decir que el que lo hace tiene entrenado el ojo para saber cuáles son las cerezas verdaderamente maduras, que hace que todas estén en una maduración igual, es decir, homogénea y que tengan la misma calidad. Y el segundo paso es el stripping. Es un proceso mecanizado en la mayoría de ocasiones en el que se recogen todas las cerezas a la vez. Esto quiere decir que no hay intervención del hombre y se suele realizar posteriormente una comprobación para seleccionar más detalladamente las cerezas. Entonces, el stripping es un paso en el que mecánicamente se recogen absolutamente todas y va acompañada de un paso siguiente en donde se va a hacer una selección. Pueden ser estas dos maneras. En México se practica mucho más el picking, que es la número 1, a través de gente calificada y muy entrenada para poder seleccionar las cerezas justo en el momento adecuado de su maduración. Luego sigue el tercer paso, que es el procesamiento, donde se elimina la pulpa de la cereza del café, es decir, esta carnita que envuelve al grano y se seca para transformar el café, recolectado en café listo para las etapas que siguen. Recuerda que hay varias y se puede hacer mediante el método húmedo o el método seco. Según el método seleccionado, el sabor del café va a obtener unas características o un sabor muy distinto a otro. Entonces, esto se parece más o menos a la selección que se hace con la miel de jarabe o la miel de maple, donde hay una temporada temprana, una temporada tardía. Aquí tiene que ver con el método. Si el grano es secado de manera húmeda o de manera seca, es decir, acompañado de agua o en ausencia de agua, va a tener un sabor determinado. Después sigue la etapa del curado, donde se materializa antes de su exportación. Su función principal en esta etapa de curado es que van a eliminar la cáscara que recubre el grano para clasificarlo según su calidad y tres formas: calidad o forma o tamaño. Así se comienza a clasificar, así que podemos encontrar granos homogéneos de la misma cosecha y ser de un tamaño, y de la misma cosecha podemos encontrar otros granos igual, homogéneos, es decir, todos parejitos e iguales, pero más pequeños. Pueden ser de la misma cosecha, sin embargo, el método del curado hace esta clasificación. Así que en esta clasificación va a salir de la cosecha lo mejor. Y va a haber una clasificación de calidad, una clasificación de forma y una clasificación de tamaño. Luego viene el siguiente paso, que es la degustación, donde se lleva a cabo en distintos momentos del proceso y de formas muy distintas. Esto, ¿quién lo conoce? Justo el productor, quien se encarga de hacer la producción desde el sembrado hasta los pasos que hemos visto hasta el momento, hacen la degustación. Su objetivo es analizar calidad y sabor. Así que, como su nombre lo indica, hay una prueba antes de salir a la venta del grano. Después sigue este proceso, que es el tueste, donde el café obtiene justo ese sabor que nos encanta y el aroma más característico, que es inconfundible. Yo creo que todos conocemos el sabor, el olor y el sabor del café, es inconfundible. Entonces, viene aquí,
en el tueste. En este proceso es donde se va a obtener y a intensificar ese sabor. El grano es sometido a altas temperaturas, va a haber un tostado, como su nombre lo dice, que alcanzan 200 grados centígrados, por consiguiente aumenta un 80 a 100% su tamaño, pierde entre un 12 y 20% de su peso, básicamente es secar el grano, disminuye la cafeína y finalmente adquiere el color característico con el que lo conocemos, con el que lo ven en su pantalla, tan distinto de esas cerezas de grano de café que se recolectan, que incluso parecen frutos entre rojitos y naranjas, es tan distinto después de un proceso, del proceso de tueste, donde, si recuerdan cuando he hablado sobre el refinamiento de los productos, pues bueno, este sería el proceso de refinamiento. Quiere decir que es un proceso mediante el cual el grano es sometido a tan altas temperaturas que pierde todo, vitaminas, antioxidantes, minerales e incluso su elemento principal, que es cafeína. Va a disminuir, pero va a quedar como un componente único. Ya el grano muere y lo único que tiene que ofrecernos es cafeína. Luego viene el molido, como lo pueden ver también ahí en su pantalla, reduce el grano al polvo mediante el uso del molino, es decir, se está moliendo y de esta manera se descompone en partículas mucho más pequeñas. Si se prepara el café justo después de este proceso, se obtiene un aroma y un sabor intensísimo. Digamos que fue machacado, fue molido y entonces desprende, se intensifica el sabor y el olor. Y luego viene la preparación, ¿no? Que es justo la parte que nos encanta o que nos puede implicar muchos otros procesos y muchos elementos que intervienen en esta parte, porque aquí es donde cada quien, como consumidor, le pone al café su toque. Si lo endulza, si no lo endulza, si lo quiere cargado, no cargado, si lo acompaña de leche, si lo acompaña de alguna otra sustancia, si lo combina o lo prepara a base de una infusión de canela, si es latte, si es cappuccino. Bueno, aquí es al gusto del consumidor quien determinará la forma en la que se va a preparar la infusión. Además, como decía al principio de la plática, el café no viene solo. El café viene acompañado de un proceso de socialización. Socializamos a partir del café. Los mexicanos entablamos charlas, resolvemos problemas, trabajamos, iniciamos mañanas a través del café. Es una bebida sumamente presente en la dieta de los mexicanos y además se incorpora a edades muy tempranas a niños o a jóvenes a probar esta infusión. ¿Qué alimentos contienen cafeína? Recuerdan que cuando empecé esta plática dije que hoy iba a hablar solamente del café y de los granos del café, pero no solamente lo tiene y es importante también que aunque no profundice en las otras bebidas que lo tienen, también las conozcas. El té verde tiene de 10 a 15 miligramos por cada 100 gramos. En realidad, el té verde es la parte opuesta del café. Recuerda que hace unos minutos te dije que el café al quedar refinado pierde vitaminas, minerales y antioxidantes que lo hacían un grano completo en el proceso de tueste y en el proceso de calentamiento. Entonces queda con más cafeína. Su concentración de cafeína es casi todo el grano que nos vamos a consumir en la infusión, mientras que el té verde es lo contrario. Tiene todas las propiedades como vitaminas, minerales, es altísimo en antioxidantes y su porcentaje de cafeína es mínimo. Por lo tanto, es una bebida sumamente benéfica que no altera ni interviene en estimular a tu sistema nervioso central. También lo tienen los medicamentos y esto es fácil que lo identifiques en las etiquetas. Medicamentos como antigripales, medicamentos que te quitan la migraña o que te quitan el dolor de cabeza, medicamentos que alivian el dolor del cuerpo o que te pueden ayudar a recuperar de algunas lesiones después de un esfuerzo físico importante o de un entrenamiento de alto rendimiento. En esos medicamentos y en algunas otras bebidas está la cafeína. El café, obviamente, que contiene de 60 a 120 miligramos por cada 100 gramos. Entonces, ahora sí lo tienes en tu pantalla el dato un poco más claro para que compares cómo el té verde es mínima la cantidad de cafeína que no se involucra en procesos hormonales ni en alterar el buen funcionamiento del sistema nervioso central, porque es mínimo, no te expones a eso y va acompañado, repito, de antioxidantes, vitaminas y minerales. El café es lo contrario, tiene cafeína hasta 120 miligramos, es la bebida con más alta concentración de cafeína y de ahí su nombre. El té matcha también lo contiene mínimamente, mucho más abajo que el té verde.
Las bebidas energéticas también pueden contener. ¿Por qué no pongo las cantidades de los medicamentos, el té matcha o las bebidas energéticas en esta diapositiva? Porque cada empaque va a reportar lo que contiene, así que es difícil hacer algo generalizado como se puede hacer con el café o en el té verde. El medicamento tendrá su propia dosis de cafeína, así como cada bebida energética reportará en su tabla nutrimental cuánto contiene, y de igual manera el té matcha, que será reportado por el gramaje del paquetito que compres. Así que no lo puse porque es una cantidad específica reportada en cada empaque. Pero lo principal que quiero compartir en esta diapositiva y por qué la incluyo en la presentación es porque a veces la gente me pregunta, ¿por qué té verde sí y café no? Y la respuesta es por eso, por el porcentaje de cafeína que contienen, la concentración de cafeína y cómo una bebida sí puede verse involucrada en tus procesos de tu balance hormonal y de la estimulación del sistema nervioso, y la otra no. Mientras que la otra sí te da todos esos beneficios que muchos productores de café quieren que creamos que contiene el café, cuando no es así. El proceso de refinamiento, repito, acabó por matar vitaminas, minerales y antioxidantes. En el té verde no ocurre eso, nos estamos tomando la hoja, igual en el té matcha, y eso permite que el proceso siga igual, pero además, repito, su porcentaje de cafeína es mínimo, no va a causar efectos secundarios. Los refrescos de cola contienen cafeína, algunos no lo reportan, otros sí lo reportan, pero es importante que conozcas que sí lo contienen. Siempre que consumas un refresco de cola, es muy probable que estés ahí tomando cafeína. Es más, el efecto es notorio. El refresco de cola tiene un subidón en nuestra energía porque hay un pico importante, un disparo de glucosa, y la glucosa es energía en el cuerpo, pero imagínate que la glucosa va acompañada de cafeína. Claro que un buen refresco de cola pues te da un subidón de energía que, repito, no es real, no es duradera y tiene efectos secundarios en nuestro sistema nervioso central y en nuestras hormonas. No sé si habían escuchado que el café reporta una importante contaminación. Hay un hongo que crece en el café del que pocas veces hablamos, sin embargo, es de los granos que consumimos en nuestro país, es el más contaminado. Así como en otras pláticas hice la anotación de que la soya no la consumo o no la recomiendo porque 90% de la soya que se vende en nuestro país es genéticamente modificada. Bueno, ese es un dato que va de la mano del café. El café, si tuviera una razón por la cual no la recomiendo, sería por la alteración que tiene mi sistema nervioso, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque proviene del grano 90% más contaminado y de lo que poco se habla o de lo que poco hay información. Contiene micotoxinas, que es una ocratoxina A. Este es el nombre del hongo que crece muy favorecido en los granos de café. Son sustancias naturales, sí, porque el hongo es una sustancia natural, es un organismo vivo, muy tóxicas por su acción contra las células renales, lo que llega a provocar fallo de los riñones a largo plazo. Y esto es muy común que suceda en los bebedores de más de 3, 4 tazas de café al día de café de grano entero. Más adelante en la presentación del día de hoy voy a hablar del descafeinado, porque seguramente cuando estoy dando este tipo de información surgen dudas como, bueno, pero yo puedo tomármelo descafeinado y evito la cafeína. Ahora voy a ir al tema del descafeinado, que a lo mejor muy probablemente ya lo estás pensando, pero quisiera que pensaras o que recordaras, o si tú estás en este caso, es muy, muy común que quienes abusen en el consumo del café tengan problemas de riñones, infecciones recurrentes, y puede haber un fallo a largo plazo de tu sistema renal. El hongo que te estás comiendo o que va ahí metido en ese café es una ocratoxina muy tóxica, y ahora sabes que va directamente hacia la función renal. Esta sustancia la produce un hongo que se encuentra en el grano de café crudo. Ahí es donde crece. Yo traté de buscar una imagen que se pareciera a lo que yo vi en los granos de café y esta fue la más parecida. La toxicidad no la produce el hongo en sí, sino su actividad, que llega a acumular estas sustancias que no se eliminan ni durante la preparación de los granos del café, porque a veces puedes estar pensando, bueno, el hongo muere, ¿no? Porque a 200 grados centígrados, ¿quién va a vivir? El hongo muere, sí,
Pero, como lo digo en esta diapositiva, la toxicidad no la produce el hongo. Hay una sustancia que queda adherida al grano del café. Es una sustancia fuerte, como la cafeína, que no se pierde con 200 grados centígrados. Se perderá en un porcentaje, y esto quiere decir que no todo el grano lo lleve, pero en un porcentaje lo lleva. Y se cree que puede estar implicada también en el desarrollo de tumores. Así que es una sustancia altamente tóxica. Todo lo que pueda clasificarse como tóxico va a tener, obviamente, repercusiones en nuestro organismo. La presencia de la ocratoxina, que es esta sustancia que deja el hongo, se descubrió en 1988. Si lo pensamos, no tiene mucho que se descubrió. Y se comenzaron a hacer medidas de control. Pero la industria alimenticia finalmente permite que esta sustancia impregnada, que está gracias a este hongo, se quede en algunas cantidades. Es como si dijeran, bueno, vamos a permitir que la tengan, ¿no? Como si fuera un error de calidad, más o menos. Así me parece la comparación, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el estándar de calidad algunos nos fallará, pero el estándar de calidad es alto. Y cuando se hacen investigaciones sobre el grano de café, resulta que lo tienen muchas cafeterías comerciales, muchas marcas comerciales contienen o están contaminados con ocratoxina. ¿Cómo actúa el café dentro de mí? Bueno, si te has fijado hasta lo que hemos platicado desde que inicié esta presentación, hablé de su proceso de producción y de un punto importante, ¿no? El punto importante puede ser esa contaminación del grano de café. Entonces, voy a ir sumando algunos puntos. Mi intención no es convencerte de que dejes el café. Mi intención simplemente es mostrarte esta información y repito, estas son las razones por las que yo lo dejé, ¿no? Y a mí me parece importante que las platique en este orden porque hablé primero del proceso de producción del café, que me parece padrísimo, llegar hasta el punto donde viene el refinamiento, donde dejamos de tomar el café como tal, porque hay un refinamiento importante y nunca pierdas de vista que en el refinamiento muere todo. A 200 grados centígrados muere todo. Desafortunadamente, ¿qué queda vivo en este café? Ocratoxina y cafeína. Nada más, es lo único que queda. No hay esta medida publicitaria que toman los productores del café para ofrecérnosla como un antioxidante, ¿no? Es una taza de café al día y obtienes antioxidantes. No los vas a obtener. Si tu café fuera orgánico, los vas a obtener en un porcentaje mínimo. Pero a mí me parece importante compartirles un comentario que escuché justo cuando daba esta plática de manera presencial y me gustó mucho, porque esta persona dijo, estoy convencida de que me tomo el café por otras razones, pero no por los antioxidantes. Me tomo el café porque socializo, me tomo el café porque me levanta. Y dijo un punto importantísimo, me tomo el café porque soy adicta al café y lo reconozco, pero querer decir que me lo tomo porque me da antioxidantes es como disculpar que el café está completamente contaminado, que el café es pura cafeína, una sustancia altamente adictiva que manipula mi sistema nervioso central y yo quisiera disculparlo diciendo que me bebo antioxidantes. No es cierto. Les comparto ese comentario que me hicieron en esa plática porque al final esta persona dijo algo todavía más importante y fue, puedo obtener otra fuente de antioxidantes sin pagar efectos secundarios. Y esto es lo más relevante y creo que vale la pena compartirlo. Fuentes de antioxidantes hay otras, mucho más seguras, que no me van a cobrar factura, que no intervienen en mi sistema nervioso central, que no son adictivas y que no me manipulan las hormonas y no manipulan mi voluntad. Porque cuando algo manipula tu voluntad y no puedes parar, pues no creo que tenga nada bueno que ofrecerte, ¿no? No nos sentimos adictos a las manzanas, yo no conozco a nadie adicto al plátano, no conozco a nadie adicto a los cereales enteros. Sin embargo, algo que manipula tu voluntad es porque está haciéndote entrar en un círculo vicioso y la cafeína hace justamente eso. Entonces, dejando de lado su parte de producción, que es lo que quería explicar al inicio de esta plática, decir que de entrada el proceso de producción ya es dudoso porque lo despoja de vitaminas, minerales y antioxidantes y luego está contaminado con ocratoxina, pues entonces ahora me parece importante presentarte esta información. ¿Qué hace el café en mí? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me encanta? ¿Y por qué es adictivo? Porque es una sustancia adictiva. La cafeína es una sustancia que se encuentra en algunos alimentos, repito, es un estimulante del sistema nervioso central con algunos efectos a nivel fisiológico dentro del cuerpo. Es una sustancia adictiva, así es como la voy a definir y no solamente yo, hay muchos autores a los que puedes consultar, porque tiene un ciclo dentro de nosotros
que me hace tomar el café y sentir este levantón. Yo recuerdo que cuando pasaba malas noches y consumía de 3 a 4 tazas de café al día, recuerdo que yo decía, no puedo despertar sin mi café, sin este aroma. Pues claro, porque cuando mi cuerpo empezaba a reconocer cafeína, despertaba. Y ahorita te voy a explicar por qué despierta. Entonces, primero, ¿por qué es adictiva? Bueno, porque hace un ciclo dentro de mí en el que tengo un subidón, empiezo a gozar de esta sensación de bienestar, de sensación de placer, donde se va la fatiga, se va la somnolencia, se va el cansancio, y luego va a venir un bajón. El ciclo está terminando y voy a entrar en un síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es un conjunto de malestares que me hacen sentirme muy mal, que me hacen querer empezar a buscar la sustancia nuevamente, y este síndrome de abstinencia es una de las principales características de las sustancias altamente adictivas. El alcohólico sufre un síndrome de abstinencia, el adicto a la cocaína, el adicto a cualquier psicotrópico, a cualquier fármaco que genere adicción, e incluso el adicto al azúcar, el adicto a alimentos procesados y el adicto a la cafeína. Todos los que hemos estado expuestos a este tipo de alimentación y a la cafeína vamos a experimentar este conjunto de malestares cuando lo dejemos. Y el conjunto de malestares de la cafeína, hablando dentro de la alimentación, es de los más fuertes. Es dolor de cabeza, es cansancio, es dolor de huesos, es mal humor, es irritabilidad, y esto nos está hablando de que el cuerpo ha dejado de estar procesando la sustancia a la que es adicto y te está pidiendo más. Y la única manera que encuentra de pedirte más es manifestándose a través de hacerte sentir muy mal hasta que corras nuevamente a darle otra taza de café. Y he estado hablando durante estos minutos que está muy relacionado con nuestras hormonas. Las hormonas, como lo he repetido en algunas pláticas anteriores, son sustancias que se encargan de muchísimas funciones dentro del cuerpo. La verdad, están involucradas en todos los procesos de reproducción, de nuestro desarrollo fisiológico, cómo nos comportamos, neuronales, de secreciones, eliminación de toxinas, asimilación de nutrientes. Todo tiene que ver con las hormonas, y me gusta siempre reducir la definición de hormonas a que son mensajeras. Entonces, casi siempre pongo el ejemplo de que mi cerebro detecta que hace falta algo y entonces envía ese conjunto de instrucciones para que se lleve a cabo el proceso, y quien lleva el conjunto de instrucciones son las hormonas para que finalmente se lleve a cabo el proceso. Cuando estoy hablando de la cafeína, ¿quiénes son las hormonas involucradas? Pues resulta que son el cortisol y la adrenalina. Y aquí va a venir la respuesta a por qué el café me despierta, por qué es tan adictivo y por qué me hace sentir tan avispado, me hace sentir tan bien. El cortisol y la adrenalina son dos hormonas que se generan en las glándulas suprarrenales, como su nombre lo dice, supra, arriba, está arriba de nuestras glándulas suprarrenales, y son conocidas como la hormona del estrés, y la adrenalina es la hormona como de la alerta, del estado de alerta. Hay un ejemplo que he puesto para quienes han seguido estas pláticas y quienes nos ven también por Facebook. Un ejemplo que he puesto casi siempre cuando hablo de qué significa estar en un estado de alerta. Resulta que mi cuerpo, cuando sospecha o cree que puede estar en peligro, se pone en un modo estado de alerta. Y esto quiere decir que frena cualquier otra función que se esté llevando a cabo para destinar toda la energía a dos opciones que el cuerpo tiene o que cree que son con las que va a resolver el problema, y una es huir o enfrentar. Estas son dos opciones que el cuerpo detecta. Entonces dice, dejen de hacer lo que otras hormonas estén haciendo porque se están llevando la energía, y ahorita la energía se necesita destinar al estado de alerta, es decir, a reaccionar huyendo o enfrentando la situación, y todo el organismo se tiene que poner en manos del cortisol y la adrenalina, que son las hormonas del estrés y de la supervivencia. Digamos que el cuerpo va a entrar en un estado de supervivencia que en realidad se llama un estado de estrés. Así que la situación no es tan dramática, pero el cuerpo la detecta como de vida o muerte. Por eso es que el estrés se está volviendo la enfermedad de este siglo, porque estamos estresados por muchas situaciones y el cuerpo lo interpreta como un estado de supervivencia en la que tu vida está en peligro. Así que por eso empiezan a fallar otros sistemas, porque el cuerpo dice, no se destinará energía a otro sistema como el inmunológico o el sistema digestivo, porque tenemos que destinar energía a la lucha y a la huida, a estar en un estado de alerta. Así que esto es justo lo que hace el café contigo.
eleva cortisol y eleva adrenalina y te pone innecesariamente en un estado de alerta. ¿Por qué crees que piensas mejor? Porque el café dilata las pupilas, pone los 5 sentidos sumamente avispados, agiliza el cerebro y te hace pensar, coordinar y efectivamente te hace creer que despertaste y que estás mejor. Claro, porque el cuerpo lo interpretó como entró una sustancia, algo pasó aquí y tenemos que ponernos en modo lucha o huida, en modo supervivencia. Así que eleven cortisol y eleven adrenalina. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que cortisol elevado te hace disminuir la función de tu sistema inmunológico, te impide dormir bien, te hace engordar, te evita liberar grasa como fuente de energía, te hace retener líquidos, hace que falle el sistema digestivo, en fin, digamos que le resta energía a todos los otros sistemas para que él esté avispado, agudizando tu cerebro. Esto es lo que pasa con el café. Esta hormona nos da concentración, pensamos mucho más claro, somos más hábiles, dilata la pupila, mejora los sentidos, la vista, el oído, es despertar a todo el organismo. Entonces, yo voy a poner el ejemplo que me solía pasar a mí cuando tuve bebés en casa y eran recién nacidos, y quienes han pasado esta situación saben que con un recién nacido en casa es imposible dormir. Entonces, mi única manera de despertar por las mañanas y seguir con el resto de mis actividades era tomar un café. Pero yo desconocía esta información. Yo no sabía que estaba suprimiendo yo solita el buen funcionamiento de mi sistema digestivo, de mi sistema nervioso central, de mi sistema inmunológico. Yo no sabía que al poner a mi cuerpo de manera falsa en una situación de alerta, todo lo demás se suprimía para que no restara energía al cortisol. No sé si en pláticas anteriores lo he mencionado, pero hay un ejemplo que me gusta utilizar muchísimo y es que te imaginaras que estás en una selva y tienes un león enfrente de ti. Entonces el cuerpo sabe que ahí vas a luchar por tu vida. Es una situación de vida o muerte. ¿Qué es lo que hace el cuerpo en ese momento? Suspende absolutamente todas las demás funciones que se estén llevando a cabo y pone al cortisol en los picos más elevados junto con la adrenalina y la testosterona para que tomes la mejor decisión. Así que en ese momento vas a decidir, ¿enfrento al león o huyo o me echo a correr? Cualquiera de las situaciones que yo decida, mi cuerpo me va a apoyar agilizando mi vista, agilizando mi mentalidad, mis ideas, mis opciones, generando testosterona para que tenga fuerza, corra, generando adrenalina para que el bombeo del corazón sea más rápido y pueda lograr esa velocidad, agudizando el oído, mis sentidos. Entonces, espero que quede claro esta analogía que hacemos. ¿Qué hago? No es que estés enfrente de ningún león, pero así funciona el estado de supervivencia, así funciona el estado de alerta. Entonces, ¿qué pasa cada vez que yo me sirvo esa taza de café alto en cafeína? Lo que sucede es que es como si yo me pusiera a ese león enfrente de mí todos los días, cada mañana, para despertar. Y le dijera a mi cuerpo, tenemos que huir. ¿De qué? No sé, el cuerpo no lo sabe, simplemente reacciona. Por lo tanto, después que tú llevaste a cabo todo echaste a andar toda la maquinaria pesada para correr de una situación ficticia, no hay ningún león, no hay nadie de quién huir, tu vida no está en juego, simplemente de manera ficticia pusiste este estimulador de tu sistema nervioso central y entonces tú solita o tú solito hiciste que cortisol, adrenalina, testosterona, todo se fuera al cielo y de repente pasa 1 hora y media, el ciclo de la cafeína baja. ¿Qué sucede? Esas hormonas tienen que encontrar la manera de volver a regularse. Y aquí viene otro proceso energético en el que tu cuerpo va a buscar el equilibrio. Y en esa búsqueda de equilibrio, como metiste una sustancia adictiva, va a venir no solamente la bajada drástica de cortisol que el cuerpo está buscando, sino que inmediatamente va a venir el conjunto, el síndrome de abstinencia del que te hablo y comienzas a sentirte muy mal y entonces tomas la decisión nuevamente de poner a león enfrente y poner otra taza de café. Esto es más o menos lo que sucede cuando hablo de cortisol, de adrenalina y de testosterona alta. Espero haber sido clara con esta analogía. La hormona del cortisol, esto es importante también que lo conozcas, tiene una producción de manera natural que nos brinda energía y concentración. Esto es padrísimo. Cada vez
que estudio algo del cuerpo humano y de su funcionamiento, cada vez estoy más convencida de que es una máquina perfecta que responde a todas nuestras necesidades. Entonces, de repente, puede ser que te levantes completamente cansada por una mala noche, puede ser que no hayas conciliado un sueño reparador, pero si tú te das la oportunidad de ir avanzando en la mañana, no sé, despertar, tomar un baño y no correr por la taza de café, el cortisol va a corresponder a tus ciclos naturales y entre 9:30, 10 de la mañana, por un proceso que está marcado por nuestro ciclo circadiano, que después hablaré de esto en otra plática. El cortisol va a producirse de manera natural y va a decir, bueno, ya despertamos. ¿Con qué se coordina todo esto? Con la salida del sol y con que hormonas de la noche dejen de producirse. Es simplemente darnos el espacio. Pero en esta vida acelerada queremos despertar a las 5 de la mañana con una taza de café o a las 6 de la mañana, cuando si te das el tiempo para que se vaya coordinando la salida del sol, para que tu cuerpo vea el sol, empiece a suprimir melatonina y empiece a suprimir las hormonas de la noche, vas a ver que no necesitas esa taza de café, simplemente necesitas que el cuerpo vea la luz y que el sistema nervioso avise al cortisol de que llegó el momento de despertar. Y de manera natural, el cortisol se va a elevar un poquito, sin generar que otros sistemas se vean paralizados y entonces te va a dejar despertar de manera natural porque para eso estamos hechos. Nos apoyamos, todos los sistemas se apoyan para que todas las funciones se lleven a cabo y esto es hermoso, respetar el ciclo natural. Yo estoy adormilada, estoy cansada porque aún no me conecto con la luz del sol. Y una vez que me conecte, aunque haya pasado mala noche y pueda tener fatiga, voy a permitir que mi cortisol de manera natural me dé energía, me avispe, me haga despertar, pero para eso necesito respetar los ciclos naturales. Si tomas café, cuando nuestro cuerpo está produciendo de manera natural esta hormona, que es el cortisol, o cuando ya está elevado, el cuerpo va a dejar de fabricar cortisol de manera natural, lo cual hará que te vuelvas cada vez más dependiente del café, porque tú solita o tú solo estás inhibiendo tu producción natural de cortisol. Este cortisol que de manera inteligente produce tu cuerpo a ciertas horas del día. Digamos que el cuerpo necesita esa conexión con la luz solar para entender que la noche quedó atrás. Y entonces baja el nivel de melatonina, baja el nivel de hormonas del sueño, todo se queda en ese momento, ya pasó, ahora estamos conectados con la luz del sol, ahora viene este regalo que el cuerpo te da de manera natural, donde viene el cortisol sin cobrar factura. En cambio, lo que solemos hacer es desesperarnos, levantarnos, estoy completamente cansada, no pasé buena noche, no me conecto con la luz del sol, no respeto mi ciclo natural y bebo mi taza de café. Lo que sucede es que el cuerpo reconoce que el cortisol se elevó porque hubo un estado de alerta, porque repito, es un estimulante del sistema nervioso central que obliga a que te pongas en estado de alerta. Entonces tu cuerpo dice, no hay necesidad y va cada vez a producir menos cortisol de manera natural. Es decir, yo de manera consciente, cuando tuve acceso a esta información, de manera consciente te das cuenta que tú solo estás entorpeciendo tu ciclo natural, que tú solo estás cortando con la relación que hay entre el sol, entre la oscuridad, entre los ciclos circadianos y que de manera consciente estoy poniéndome un león enfrente y haciendo que mi cortisol trabaje de manera dramática, con unos picos altísimos y comprometiendo mi salud. Porque cada vez que de manera falsa me pongo a ese león enfrente y pido la subida de cortisol, siempre, y esto es importante que lo tengas presente, siempre vas a comprometer el funcionamiento de los otros sistemas, porque el cuerpo dice, no hay energía para ustedes, la energía está en este estado de alerta y de lucha y de supervivencia, se trata de vida o muerte. Entonces, es importante que consideres que no vivimos en un mundo de por sí estresado, en un mundo donde hay muchas situaciones que nos pueden generar elevar el cortisol, y yo creo que es innecesario elevarlo a partir de una taza de café. Estas son las razones por las que yo no lo consumo y no lo recomiendo. La adrenalina es una hormona también comprometida en este proceso, encargada de incrementar la frecuencia cardíaca. Ya platiqué un poquito de ella, cómo se relaciona con el cortisol. Si te das cuenta en lo que dice ahí en tu diapositiva, esta contrae los vasos sanguíneos y participa en la en la reacción de lucha o huida. Así que esta te va a poner agilizado mientras físicamente,
mientras la otra es mentalmente. Son dos hormonas que exigen mucho gasto energético. Nos ponen en un estado de alto rendimiento, nos hace más hábiles, libera testosterona, nos hace más fuertes. Como esta habla de lo físico, la otra de lo mental y de nuestros 5 sentidos, imagina la cantidad de energía que requieren. Es una cantidad de energía importante. Por lo tanto, comprometen, en primer lugar, sistema inmunológico. Así que ahora sabes que si estás estresado, vas a comprometer el sistema inmunológico. Por eso la relación entre estrés y enfermedad. No es que el estrés desencadene la enfermedad, sino que el estrés, la situación de estrés, llámese trabajo, falta de dinero, falta de sueño, problemas de pareja, problemas para relacionarme. El estrés puede tener miles de nombres, llámese león enfrente de mí, llámese taza de café, que es un estrés autoimpuesto, así es como me gusta definirlo, es un estrés autoimpuesto. Entonces, llámese de la manera que se llame ese estrés, va a generar que toda mi energía se vuelque a ponerme en ese estado de alerta. Por lo tanto, no es que esto me enferme. Me enfermo porque comprometo mi sistema inmunológico. Entonces, esto que está en la diapositiva, ya lo expliqué, se viene un desequilibrio entre el oxígeno y la sangre porque estoy aumentando mi riego sanguíneo, la frecuencia cardíaca y obviamente mi glucosa, que es la principal generadora de energía, está la pobre en unos picos importantísimos tratando de resolver esta situación. Efectos secundarios del café, porque esto es el apartado de hormonas, el apartado justo de su parte adictiva, pero ¿qué pasa dentro de mí? Hay acidificación, hay deshidratación, hay adicción también, entonces es muy importante que no dejes de lado esto. Voy a explicarlo como de distintas maneras, porque me gusta que lo del tema de la adicción no solamente es porque mi sistema inmunológico, perdón, mi sistema central está completamente viciado y está alterado por los granos de café o por la cantidad de cafeína que me tomo, sino porque el tema adictivo va a causar estragos dentro de mí, porque estoy casi una hora y media que necesito nuevamente una taza de café. Repito que aquí estoy hablando del abuso de la cafeína. No siempre se trata de que yo lo consuma en bajos niveles, ¿no? A veces los daños o los efectos secundarios vienen con la recurrencia y con el abuso de la sustancia. Ay, creo que no se escucha. Bueno, si alguien me puede decir si se escucha. Que de pronto no sé por qué mi cámara se dejó de ver, pero bueno, espero que se siga escuchando. Entonces voy a hablar de qué pasa dentro de nosotros, pero ya no a nivel hormonal, sino a nivel fisiológico, que ese es otro tema también importante. ¿Han escuchado hablar sobre la acidificación o el pH? Porque ahí es justo otro tema donde el café compromete también mi salud. Para hablar de la acidificación, quisiera que vieran ahí en su pantalla, que vieran en la diapositiva. Gracias, ya me están diciendo que sí se escucha. Bueno, que vean ahí en la diapositiva que hay una escala, a lo mejor no se ve completa, pero es una escala que va del 0 al 14. Entonces, el pH es una escala, es justo esta escala que les puse ahí, que mide la acidez o la alcalinidad. Temas o conceptos importantes que voy a explicar en un momento. De todos los procesos químicos que ocurren dentro de nuestro cuerpo, el medio alcalino es el ideal en donde nuestro cuerpo opera de manera óptima, mientras que el ácido nos causa graves problemas de salud. Si nosotros vemos esa escala, traté de poner ahí algunos ejemplos. Del lado izquierdo quiere decir que del número 7, donde hay un pH neutro, está el agua. El agua neutraliza cualquier proceso que se lleve a cabo dentro de nosotros. No tiene un pH ni ácido ni alcalino, es el número 7, es neutro. Del 7 hacia el 0 se encuentra lo más acidificante. Ahí están los alimentos más acidificantes. Los granos refinados, la repostería, los refrescos de cola, los lácteos, todos estos dulces y confitería que ven ahí. Y por supuesto el café, de lo más acidificante que hay. Puedes ver el lado opuesto. Del 7 al 14 vamos a encontrar frutas, verduras, vegetales, todo vivo, ¿no? Todas las ensaladas, todos los granos enteros que no han sido refinados, arroz, avena, trigo sin refinar, quinoa, todo puede estar
todo está del otro lado. Toda la alimentación viva es una alimentación alcalina. ¿Cuál es la alimentación viva? La que no fue sometida a ningún proceso de calentamiento, ningún proceso de refinamiento. Entonces, del lado izquierdo tengo todo lo procesado que me da un pH abajo del neutro. Casi todo lo procesado opera entre 4 y 3 de acidez. Ahora, ¿qué pasa en la acidez? Pues resulta que ahí se generan todas las enfermedades. La acidez es el medio ideal para hospedar virus, hospedar bacterias, desarrollar hongos, desarrollar levaduras, desarrollar enfermedades. Las células cancerosas son felices en un medio ácido. Mientras que del otro lado, mi cuerpo opera de manera óptima, dándome bienestar, rejuvenecimiento, mucha salud. Pero tampoco me tengo que ir al extremo. Mi cuerpo opera perfectamente en un pH de 7.4. Ahora, la pregunta, ¿por qué el café está aquí? ¿Y por qué lo traigo a colación en la plática? Porque el café tiene un pH de 2.4, lo más ácido de lo más ácido que puede haber. Entonces, imagínate despertar por la mañana y darle a tu cuerpo los buenos días con un pH de 2.4 cuando opera en un 7.4. Le doy a mi cuerpo todas las condiciones para que arranque el día dándole la bienvenida a virus, bacterias, hongos y a largo plazo con efectos secundarios. Mientras más abuse del café, estoy haciendo que células cancerosas puedan desarrollarse dentro de mi cuerpo y que estén operando en un pH ideal, ¿no? El pH 2.4 para empezar el día es deshidratación y obviamente energía falsa. Ya sabes por qué, porque es un estimulador falso que va directamente a tu zona de bienestar, de tu placer, despertándote, pero ahora ya sabes por qué te despierta, porque eleva cortisol y adrenalina. Así que no es verdadero, es desde mi punto de vista, repito, un estrés autoimpuesto. Yo solita tomo la determinación de poner a mi cuerpo en lucha y huida cuando no está pasando absolutamente nada. De manera fisiológica le doy a mi cuerpo los buenos días con 2.4 de acidez. Así que a mí me sigue pareciendo que no es buena idea. Aquí te voy a dar una lista de todo lo que opera en el medio ácido para que consideres que puede ser buena idea ir disminuyendo las tazas de café o de plano decirle adiós a la cafeína, porque hay alergias, sensibilidades e intolerancias alimenticias, infecciones en riñones, vejiga, infertilidad, cáncer, problemas respiratorios, malos olores corporales y dolor muscular. Aquí hago la aclaración. Estos no son efectos secundarios del café. Esto es el efecto secundario de mover mi cuerpo a un pH ácido. ¿Por qué tiene que ver aquí el café? Pues porque el café tiene 2.4. Claro que de manera en ayunas mueve mi cuerpo a un 2.4 de acidez. También puede haber hipoglucemia, irritabilidad, insomnio. Repito, todo esto se desarrolla de mejor manera en un medio ácido. Glándulas inflamadas, resequedad en la piel, caída de cabello, mal aliento, enfermedades infecciosas recurrentes. Lo dejo ahí un momentito más por si quieren darle una leída rápida. Recuerden que pueden ver esta plática cuando ustedes lo necesiten y también pueden consultar mi página, Patricia Pineda, Cocina Saludable en Facebook y en Instagram, donde también subo información que tiene que ver con opciones. Siempre me gusta dar opciones. Bueno, ya no tomo café, no se trata de ir dejando hábitos, se trata de incorporar nuevos. Y en la incorporación de los nuevos, solitos se van a desplazar los hábitos o los vicios, porque ya no son hábitos, son vicios. Entonces, no se trata de decir, a partir de mañana no tomo café, aunque claro que respeto y me encanta encontrar estas personas que dicen, tomé la decisión y soy radical y para mí se acabó. Para mí tienen todo mi respeto porque son súper disciplinados y determinados. Pero quienes no podemos hacerlo de la noche a la mañana, siempre hay opciones que no te permiten, que no te obligan a desplazar estos malos hábitos de un día para otro, sino a meter otros. Y de pronto un buen día te vas a dar cuenta que la cafeína quedó en el olvido, que no la necesitas más y que tu cuerpo por sí solo te da la energía, porque para eso estamos hechos, para que nos den nuestra energía de manera correcta cuando la necesitamos. También puede venir deshidratación porque el café es diurético, así que no te extrañe que te empieces a perder líquidos y que a veces la gente piense, ay, pues estoy dejando líquidos retenidos. No, estás dejando los líquidos que componen más del 50% de tu cuerpo y que necesitas para operar.
tu cuerpo realiza todas sus funciones a través del agua. Entonces, produce distintos medios ácidos o alcalinos en cada órgano y en cada sustancia. Y cuando encuentra un ambiente ácido, intenta llevar un equilibrio en donde el medio se vuelva alcalino. Esto siempre lo va a hacer tu cuerpo. Es tan maravilloso que opera con el principio de homeostasis, es decir, busca el equilibrio como sea. Entonces, si de repente tú te despiertas y en ayunas, lo primero que haces es tomar una taza de café, tu cuerpo reconoce ese 2.4, está completamente en el lado de la acidez y bajo el principio de buscar el equilibrio va a tender a que todo vuelva a su normalidad y a que alcalinidad y acidez estén equilibrados, y los riñones son los encargados de depurar este ácido, así que una razón más para no tomar. No estás perdiendo líquidos retenidos. Los pobres riñones están trabajando de manera excesiva para lograr un equilibrio. ¿Por qué es diurético? Pues no nada más hay que decir, sí, he escuchado que el café es diurético, o sí es diurético y uno va al baño. ¿Por qué es diurético? Pregúntate siempre las razones de por qué ocurren estos procesos. ¿Es diurético? Pues porque tu pobre cuerpo está buscando un equilibrio entre acidez y alcalinidad, y la única manera que lo encuentra es sacando. Nos hace ir al baño de manera constante, ya que el cuerpo está eliminando el exceso de acidez. Así que deshidrata órganos vitales, porque el riñón que pertenece al sistema renal será el encargado de depurar la acidez. Por lo tanto, sí, deshidrata órganos vitales y al mismo tiempo los hace trabajar el doble. De por sí el riñón es el encargado de depurar y de eliminar toxinas que no son eliminadas por otros órganos de desintoxicación. Entonces, ahora está cargado de chamba. Y cada vez que te sientes a tomar una taza de café, le volverás a cargar la chamba. Por lo tanto, acumulas toxinas todo el tiempo y por lo tanto tienes mal aliento, malos olores corporales, hay acumulación de toxinas. El riñón va a priorizar buscar el equilibrio antes de sacar su trabajo rezagado de estar eliminando toxinas. Deshidrata la piel y bueno, recuerda que iba al último y tercer punto, causa adicción, es decir, no puedo dejar de consumirlo y tengo síndrome de abstinencia al intentar dejarlo. Así que ¿es adictivo? Sí, porque es un estimulante del sistema nervioso central que afecta y manipula e interviene directamente en la producción de hormonas. Causa tolerancia y síndrome de abstinencia al intentar dejarlo. Y nos mantiene en un ciclo vicioso. Esto lo puedes notar cuando intentes dejarlo, que nos hace requerir más cafeína para evitar un conjunto de malestares, para evitar este bajón de energía que no quieres y que vienen una vez que el efecto ha terminado. Aproximadamente 1 hora, 2 horas, 1 hora y media después de que lo consumiste, tu cuerpo va a sentir ese bajón, te va a cobrar la factura, porque al final fue una energía falsa, pero ahora ya no va a venir solamente el bajón de energía con el que empezaste el día, ahora va a venir una acumulación de toxinas porque el cuerpo está tratando de equilibrar, ahora va a venir otra resta de energía porque el cuerpo va a tratar de equilibrar los niveles de cortisol y adrenalina, entonces te cobra facturas. Y cada vez durante el día vas a sentir más ansiedad y más necesidad del café porque estás acumulando toxinas, cansancio y que tu energía se destine a todas las funciones, menos a las que deberían de estar metidos o comprometidos tus sistemas. La tolerancia y ciclo del café, esto también se va a alterar porque dentro de nosotros tiene un ciclo de 4 a 6 horas donde digamos que se acabó, no bajó, ya bajó, pero ya salió todo. Entre 4 a 6 horas has quedado libre de café. Así que si te tomas un café a las 6 de la mañana para empezar el día, a las 10, si no has bebido otra, estás más o menos libre de café y ahí estás completamente comprometido a volverte a tomar otra. Y viene el síndrome de abstinencia, que una vez que pasa el efecto, ya comienzas a experimentar este descenso en la producción de hormonas del que he estado hablando y pues este conjunto de malestares. El cuerpo necesita de nuevo cafeína y la manera en que lo pide es a través de dolor de cabeza, cansancio, nerviosismo, ansiedad, mal humor, insomnio, dolor de cabeza y falta de concentración. Estos son los síntomas más comunes que se experimentan en el síndrome de abstinencia. Así que, bueno, ¿qué daños causa la cafeína al cuerpo? Ahora sí voy a los efectos secundarios del café. Es adictivo. Y repito que algo que controle tu voluntad no puede ser tan bueno. O sea, no he escuchado a alguien, repito, que sea adicto a las ensaladas, porque ahí hay energía verdadera. Ahí
todo funciona de manera correcta, sé cuándo parar, sé cuándo seguir. Aquí no me puede controlar. Si tomas más de una taza, ya estás dentro del círculo vicioso del café, mucho más si la consumes en ayunas. No brinda energía, la roba, hace trabajar glándulas suprarrenales sin necesidad, deshidrata, aumenta la predisposición por lo dulce, acidifica el cuerpo, deshidrata piel y cabello, deshidrata órganos vitales, crea tolerancia y cada vez necesitamos más café. Sumamos a nuestra vida estrés innecesario, repito, este estrés autoimpuesto, causa gastritis, colitis, porque inflama mucosa de las paredes intestinales, afecta tu sueño y descanso reparador, nos hace tener antojos de alimentos altos en carbohidratos y grasa, interfiere en los ciclos del descanso, interfiere en la absorción de minerales valiosos, sobre todo el calcio. Así que bueno, pues hay que tener pues, mucho cuidado con el número de tazas de café que nos tomamos al día y casi siempre surge esta pregunta. Ahora no estamos en una plática presencial, pero casi siempre surge esta pregunta. ¿Por qué recomiendan entonces la cafeína? Esto ya lo había dicho al principio, porque es más un argumento de venta. Al productor del café le gusta decirte que es un antioxidante. Y recuerda que un antioxidante retrasa el envejecimiento y hace que estemos atrapando radicales libres, que es lo que sucede dentro de nuestro cuerpo. Después voy a hablar justo de los radicales libres, pero dicen que tiene efectos antiinflamatorios. Bueno, yo lo dudo, porque hay un proceso de refinamiento importante donde estos antioxidantes mueren. No se debe a la cafeína, sino al grano de café que contiene, que se llaman polifenoles, que son sustancias que se encuentran en las plantas, y algunos alimentos que aportan beneficios para actuar especialmente contra radicales libres. Estos son los antioxidantes, pero ya no los contiene. No los contiene porque está acompañado de un porcentaje mayor de cafeína y porque, repito, en el proceso de refinamiento, estos antioxidantes quedaron o fueron desplazados. Y voy con lo último de esta presentación, porque también surge siempre esta duda. Bueno, pero entonces, si huyo del café por su cafeína, y eso ya lo entendí, ya me lo dijiste en la plática y me queda claro, entonces puedo tomar el descafeinado, ¿no? ¿Es mejor? Esta es la pregunta. Bueno, la respuesta es que no, no es mejor. Es peor el descafeinado porque tiene otro proceso de refinamiento y no es nada bonito enterarte de lo que sucede en el proceso del descafeinado. Contiene solventes a partir de los cuales se puede quitar o reducir el porcentaje presente de cafeína. Entonces, cuando paso esta parte de la presentación, siempre me gusta decirte o preguntarte que cuando veas un producto como bajo en grasa, como light, como sin azúcar, siempre hazte la siguiente pregunta. ¿Qué le quitaron o qué le añadieron para que algo bajo en grasa me sepa igual de rico? ¿Qué le hicieron a ese producto para que algo sin azúcar me sepa aún más dulce? Siempre cuestiónate esto, porque nada más leemos la etiqueta frontal y nos vamos muy contentos y seguros a casa de llevarnos algo bajo en grasa, algo light o algo descafeinado. Pero nunca nos cuestionamos, bueno, ¿cuál fue el proceso para que este grano haya sido despojado de la cafeína? Si en aquel proceso de refinamiento matan antioxidantes, matan todo y queda un grano con pura cafeína, ¿qué le hacen a ese grano para que ahora quede sin café, sin cafeína? Y siempre que te hagas esta pregunta, investiga, consulta, porque nosotros somos y debemos ser responsables de lo que nos comemos, no la industria, porque al final la industria puede ofrecerme lo que quiera. Quien toma la decisión de compra soy yo y quien compromete mi salud soy yo y no puedo solo depositarla en un doctor, en un nutriólogo, en un profesional de la salud. Siempre tengo que cuestionarme, ¿por qué no tiene cafeína? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? Pues se conocen dos tipos de métodos de descafeinización y comienzan de la siguiente manera. Se humedecen los granos verdes de café, lo que hace que la cafeína se vuelva soluble y luego se extrae. El primer método fue hecho en 1905. Roselius utilizó benceno, es una sustancia altamente tóxica para eliminar la cafeína de los granos verdes de café que han sido humedecidos. Actualmente se sabe que el benceno es carcinógeno, así que no se recomienda probar esta técnica. O sea, de entrada, bastantes años lo estuvieron consumiendo otras generaciones con benceno. Luego viene el método con solvente directo, que es el más popular para descafeinar el café, y emplea cloruro de metileno o acetato de etilo para extraer la cafeína. Se humedecen los granos de café y luego se sumergen en el solvente, el cual se adhiere a las moléculas de cafeína. Se recaptura el solvente en un evaporador y se lavan los granos.
Cualquier residuo del solvente se remueve con el vapor, o esto se cree. Posteriormente se secan los granos y se procede a tostarlos como cualquier otro grano de café, ¿no? Pero la exposición ocupacional al cloruro de metileno ha sido vinculada al aumento de riesgo de contraer muchos tipos de cáncer, razón por la cual existen algunas dudas sobre el uso de este solvente. Así que, de la misma manera que con grasa o con azúcar se añaden esos quesos que dicen bajo en grasa y que esas mayonesas light y esos yogurts light, de la misma manera tan drástica y con aditivos químicos se extrae la cafeína del café. Así que de saludable no tiene nada, de antioxidante no quedó ningún residuo, así que no es buena idea tampoco mudarte al descafeinado. Y con esto termino la plática del día de hoy. Espero les haya gustado. No es mi intención convencerte de absolutamente nada. Simplemente me gusta compartir información que a mí me cambió la vida y que a mí me hizo ver la industria alimenticia y la alimentación desde otra perspectiva, y eso es lo que me parece interesante de compartir. Así que espero que les haya gustado la plática de hoy. Si tienen alguna duda, con mucho gusto los escucho o los leo en el chat. Y si no hay ninguna duda, los espero el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Creo que aquí hay alguna duda. Importante información, muchas gracias. No, gracias a ti. Me da mucho gusto verte conectada. Pues gracias a todos los que se conectaron y sobre todo gracias a quienes después ven las pláticas, a los que están por Facebook Live. Muchísimas gracias porque estas pláticas tienen muchas visitas y eso me alegra mucho. Qué bueno que esta información la estén recibiendo muchas personas. Gracias y bonita tarde.